Gracias, Dios. Puede tomar asiento, por favor. Wow. Permítame compartirle. El Señor me daba este título para este mensaje. El título es ¿por qué y para qué tuvo que ser así? ¿Por qué y para qué tuvo que ser así? Cuando sabemos que Dios es todopoderoso, todo lo puede hacer, ¿por qué tenía que su hijo sufrir de esa manera tan terrible? ¿Y por qué los seres humanos llegaron a un nivel tan extremo de maldad? ¿Por qué? Y luego el para qué. ¿Cuál es el objetivo por el cual Dios permitió todo esto? Porque no había otra salida. Vamos a comenzar leyendo lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio 32, versículo 1. Voy a leer hasta el versículo 4. Dice la palabra de Dios: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Hablando de lo que dice la palabra, Dios permitió todo esto para demostrar una vez más que Él es Dios justo, recto, no hay iniquidad en Él. Él hace las cosas como deben ser y todos sus caminos son correctos. Y nos decimos, Señor, pero ¿cómo puede ser así? Vamos a ver lo que dice en Éxodo 34. Éxodo capítulo 34, versículo 4. Aquí tenemos cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, de esa esclavitud, y el pueblo rápidamente se desordenó, hizo cosas que no tenían que hacer. Moisés estaba en la presencia del Señor recibiendo aquello que Dios le estaba dando, los 10 mandamientos, y el pueblo se desesperó y decía, no sabemos lo que le pasó a Moisés, y empezaron a hacer ídolos y cosas, y Dios se ofendió. Pero entonces Moisés rompe las tablas que Dios le había dado y algo sucedió allí fuerte, pero aquí nos dice la palabra. Versículo 4, Éxodo 34. Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Aquí Dios, al declarar su misericordia, su nombre, su poder, Él dice que Él es perdonador. Él tiene misericordia, perdona la rebelión, perdona el pecado, pero no tiene de ninguna manera por inocente al que es culpable.
Entonces cualquiera diría, entonces ¿quién es inocente en la tierra que no haya violado los 10 mandamientos alguna vez? Si la Biblia dice en el libro de Santiago que si una persona dice viola un mandamiento, se vuelve transgresor de la ley. Quiere decir que ya hizo transgresión a la ley. Entonces parece que no había otra opción que Dios mismo viniera a la tierra, tomara cuerpo de hombre, el Hijo de Dios, el Verbo divino, y que viviendo con todas las limitaciones que tenemos los seres humanos y sometido a toda clase de presión del reino de las tinieblas, tratando de hacerle caer, pudo mantenerse hasta el fin, obedeciendo la palabra que Dios se había dado, y nunca falló, dice la Biblia. Pero entendiendo que todo lo que Dios ha permitido es porque era lo correcto hacer. Por eso esta pregunta, le decía al Señor, ¿por qué Jesús tuvo que sufrir demasiado, tan fuertemente? ¿Por qué no había algo más atenuante, más suave? Alguna persona que le trajera convicción a otros. Jesús mismo en Getsemaní dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque Dios, dice la palabra, todos sus caminos son correctos, perfectos, y muchas veces no conocemos por qué Dios actúa de esa manera. Veamos cómo dice el libro, en el Salmo, vamos a ir allá por favor, el Salmo 45, ¿qué nos dice aquí la palabra? El versículo 6 de ese Salmo. Dice así, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Oyó bien? Todo lo que Dios hace es justo. Él obra en justicia. No hay injusticia en Él. Nadie puede pensar un mínimo detalle y creer, oh, Dios aquí no actuó correctamente. Todo lo que Dios ha hecho es correcto. Aunque no lo comprendamos de una, pero no podemos tener dudas de la manera de Dios obrar. Y en el capítulo 14 ahí de Salmos, voy a ver algo, el versículo 1. Veamos lo que hay aquí, una descripción de la humanidad, básicamente. Salmo 14, versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Miró Jehová desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es terrible esto. Dios buscando en cada persona, cada corazón siendo analizado, todos están desechados. Dice más, dice el verso 4, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Luego el verso 7 hay una aclamación. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciese volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Esa expresión, viendo que no hay nadie, pero esa esperanza, que alguien salga de Sión, que alguien pueda ser el que salve a Israel, que alguien de donde no hay nadie pueda venir a socorrernos. Y es lo que Dios ha respondido. ¿Por qué vino Jesús?
¿Y para qué vino Jesús? Vino para cubrir todo esto que en la humanidad estaba, que era un desastre. Y vino a reparar las cosas, vino a reconstruir las cosas y vino a hacer todo ahora correctamente como ser humano, para darnos a nosotros el ejemplo de que se puede hacer las cosas correctamente si nosotros nos ajustamos a lo que Dios dice en su palabra por medio de su Santo Espíritu. Vamos por favor al libro de Isaías, en el capítulo 42. Aquí nos explica algo en el libro de Isaías, lo que tenía que hacer, sufrir, padecer esta persona que iba a venir a salvar a Israel, porque no había nadie en la tierra que pudiera hacerlo. Y Dios define algunas características del tipo de trato que iba a recibir. Dice aquí Isaías 42, versículo 1, hablando en términos mesiánicos del Mesías, dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. En otras palabras, Jesucristo vino para hacer justicia. Justicia verdadera. Usted dirá, ¿cómo puede ser que alguien que es puro, sin pecado, limpio, ya hizo justicia? Sí, de esta manera, como dice la palabra, que tenía que pagar. Ahora voy a ir al capítulo 52 de Isaías. Acompáñenme allí, por favor, porque aquí nos da una descripción de lo que anunciaba que el siervo de Jehová tenía que pasar. Isaías 52, versículo 13, dice la palabra: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Cualquiera diría, oh, tremendo, va a dominar todo. Sigue diciendo: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Versículo siguiente, capítulo 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Paremos allí. ¿Por qué tuvo que venir el Señor a sufrir de esa manera? Por causa mía y por causa tuya también. Porque no hemos vivido una vida recta como Dios manda al ser humano que la viva. Y no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, dice la palabra. Todos de una u otra manera han ofendido a Dios. Si se tuviera que medir con dinero una suma que pueda ser suficiente para pagar el alma de todos los seres humanos que no vayan al infierno, ¿cuál sería la suma? Infinita. No hay manera. Jesucristo dijo una vez: ¿de qué le vale al hombre tener todo el oro del mundo si al final pierde su alma? ¿O cuánto dará por su alma? No tiene precio. Solamente hay un precio, uno solo. El precio de la sangre de un inocente que la haya vertido voluntariamente para por medio de eso hacer una transacción y entonces comprar las almas de todos aquellos que decidan creer en él. Y entonces allí quedó hecho el trato, un pacto. Solamente esa sangre. Jesucristo no podía fallar ni una ocasión porque hubiera dañado todo. Vemos aquí, Él vino a la tierra. ¿Por qué? Por el pecado que hay en la tierra, tantas maldades, tantas cosas que se hacen que ofenden a Dios. ¿Y para qué? Para arreglar el asunto, para redimirnos, para comprarnos, para podernos permitir a nosotros arreglar nuestra manera de vivir. Sigue diciendo el verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y luego dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aleluya. Qué descripción de lo que Jesús sabía que le esperaba. Por eso el hombre más valiente que ha pasado por la tierra, Jesucristo, siendo hombre, se humilló hasta lo sumo y padeció ese tipo de castigo, porque el pecado era demasiado grande, porque la paga era demasiado alta.
y porque las almas de los seres humanos valen demasiado para Dios y no quiere que ninguno se pierda. Y por eso el Señor quiso venir a rescatar la humanidad, a redimir la humanidad. Redimir significa comprar algo que está empeñado, lo que llamamos una casa de empeño, que no sé si se da todavía, que alguien va a un sitio, dice casa de empeño. Oh, necesito $20, le doy este anillo, ¿sí? ¿Cuánto vale el anillo? Como 1,000, pero solo 20 se lo traigo y no tienes para pagar los 20, vas a perder los 1,000. Porque luego si no pagas lo pierdes. Eso mismo es hasta que venga alguien y diga, no, yo redimo el anillo. Busca, dice, ya le pagué los $20, tenga ahora su anillo, no pierde nada. Eso es redimir. Jesucristo vino a redimir la humanidad, a pagar el precio por algo que nosotros no podíamos pagar. Por eso vamos a ir al libro de Romanos. Acompáñenme por favor, Romanos capítulo 3. Veamos qué nos dice la palabra allí. Versículo 21. Porque hasta que Cristo Jesús viniera, solamente estaba la ley de Moisés, los mandatos a través de Moisés y de los profetas. Aquellas cosas que Dios daba como ordenanzas que todo el mundo debe hacerlo. Pero nadie lo hacía, por lo menos no perfectamente como Dios esperaba. Ahora viene, nos dice aquí en Romanos capítulo 3, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice allí, Jesucristo vino para hacer justicia. Y sabes, tú y yo y toda la humanidad tiene que ver con esa justicia. Es como que cada uno de nosotros estaba allí dándole latigazos, burlándose, escupiéndole, maltratándole. Cada uno de nosotros dirás, pero yo no estaba vivo en ese tiempo. Pero estás vivo en este tiempo y tienes un alma que salvar. Tú eres un ser humano constituido por espíritu, alma y cuerpo. Llegará el momento donde todos nos vamos de esta tierra. La Biblia dice, y el polvo vuelve a la tierra como era. El cuerpo vuelve a la tierra como era. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el alma, uno de dos lugares: infierno o cielo. No entra ninguna cosa inmunda al cielo. Y si estamos manchados por el pecado, no hay esperanza. Pero en Cristo hay esperanza, porque para eso vino, para que toda persona que decida aceptar su sacrificio, creer en Él, aceptar la gracia de Dios, entonces Dios le va a justificar, a declarar justo, como si nunca hubiera pecado, olvidado todos esos pecados pasados. Y dice en el capítulo 6, ahí mismo de Romanos, el versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si una persona no recibe esta gracia de Dios, eternamente
será en el infierno su compañía con el demonio, con todos los demonios, el diablo y toda persona perdida allá por la eternidad. Dirás, ¿en serio? Bueno, más vale que lo creas antes que tengas que verlo para creerlo. Pero está la otra opción, creer en Cristo de todo corazón, decidir caminar como Cristo manda que caminemos, no burlarnos de Dios. Entonces nosotros, dice, nuestros pecados Dios los echa como al fondo de la mar y se olvida de ellos. Pero si alguna persona quiere seguir pecando, la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, pero hay que arrepentirse de corazón antes que sea tarde y no seguir jugando con Dios. No seguir creyendo que tenemos el cuerpo débil y que somos débiles. No digas que eres débil, porque entonces la debilidad será la causa de tu perdición eterna cuando tienes la oportunidad de la salvación. Vaya por favor a 2 de Corintios capítulo 5. Veamos qué nos dice allí la palabra. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiere decir que todos tenemos la oportunidad, pero todos tenemos que tomar la decisión. Algún día pasaremos a la eternidad. ¿Dónde queremos ir? Si Dios va a juzgar a cada persona de acuerdo a lo que hizo en la tierra y de acuerdo a su estándar de leyes, ¿quién llegará al cielo? Nadie. Solamente Dios, en lugar de exterminar la humanidad, si no sirve, Él mejor quiso enviar a su Hijo a que venga a pagar el precio por todos nosotros para darnos la oportunidad de cambiar la vida. Y voy a concluir con ese pasaje en Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Dice así la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es un dictamen. Tenemos la opción. ¿Qué decides hacer con tu futuro eterno?
Todos tenemos que tomar la decisión. Seamos sabios. Dios no envió a Jesús a la tierra para condenar al mundo, porque con un pecado condenó la humanidad. Por causa de Adán vino los problemas, el diablo tomó señorío y empezaron los problemas por la desobediencia de un hombre. Pero ahora la Biblia dice que por la obediencia de un hombre, Jesucristo, ahora aquellos que en Él creen, entonces tendrán esa bendición de la eternidad con el Padre, que era el sueño del Padre siempre, tener a los seres humanos con Él. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Si alguien le dice a usted, no, es que yo no sé si nací destinado para salvarme, para perderme. Ay, hermanito querido, solo la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda. A ver qué tú vas a creer. Cree lo que Dios dice. Jesucristo dice, murió por el mundo, el cosmos, el mundo, la humanidad. Que nosotros podamos creer realmente en Cristo Jesús, que Él dejó su trono, se humilló, en condición de hombre vino y llevó una vida perfecta y luego entregó esa vida para comprar tu alma y la mía y la de cualquier persona en la tierra que crea en Él. Y el que en Él cree, dice, no será condenado. Su nombre será inscrito en el libro de la vida. Y aquel día, ante el gran trono blanco, el que no fue inscrito su nombre en el libro de la vida será echado al lago de fuego, dice la palabra, donde estarán el diablo, la bestia y los demonios. Esos serán sus compañeros para siempre. Pero los que tienen en el libro de la vida su nombre inscrito, esas personas entonces entrarán a las moradas celestiales con Dios. Ese es el objetivo de Dios. Para eso vino Cristo, para abrir el camino de que tú y yo podamos llegar al cielo por causa de su sacrificio, de su obra y por causa del amor de Dios que nos tiene a todos nosotros. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a hacer una oración. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, ¿por qué y para qué tuvo que ser así? Dios sabe, pero lo hizo de manera que no hay error allí. Su justicia ha sido declarada. Entonces, hermanos queridos, tenemos razonamiento y podemos razonar lo que más nos conviene. Y lo que más nos conviene es guardar nuestra eternidad en el lugar que Dios quiere que estemos. Y para eso tenemos que creer en Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, el Verbo divino, mediante el cual Dios hizo todas las cosas, dice la palabra, vino a la tierra para darnos la oportunidad. Quizás has cometido algunas infracciones. Quizás te puedes comparar con alguien que dice, bueno, pero yo no soy tan malo como aquel, pero no eres tan santo como Cristo. El estándar es Cristo y no más nadie. Dios nos mide con Cristo, no con más nadie. Dirá, oh, entonces nadie se salva. No, todos los que en Él creen, se arrepienten de corazón, Dios los lava y quedan limpios como Cristo. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino y Dios mira el corazón para saber si hay genuinidad allí o si solamente es un teatro que quieres hacer. A Dios nadie lo engaña. Dios conoce los pensamientos, la actitud de uno, lo que hay en las intenciones del corazón, Dios los conoce. Entonces, hermano, hermana, si nunca has recibido esta gracia de Dios, tú nunca sabes cuándo es el último día que vas a estar en la tierra. Nadie sabe. La Biblia dice que ninguna persona tiene potestad sobre el Espíritu. Cuando Dios lo manda a buscar el Espíritu, ya se acabó. Eso es fuerte. Pero no tiene que acabarse todo allí en algo malo. Puede ser que sea para la bendición de ir a la eternidad con Dios en Cristo Jesús. Pero la decisión hay que tomarla en la tierra de todo corazón, en plenitud de conciencia
y entregar nuestras vidas a Él. Y si alguien ha estado caminando con Cristo y estás medio tibio o tibia, cuidadito, que la tibieza espiritual ofende a Dios. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. No se mezcla con nada del enemigo. Que Dios nos ayude a ser obedientes a lo que el Espíritu Santo nos indica. Pero vamos a orar. Si quieres recibir esta gracia de Dios en esta hora, si quieres confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si quieres declararle al Padre que tú crees en Jesucristo, su Hijo, y que tú quieres ahora que Dios te perdone todos tus pecados, repite esta oración conmigo, por favor. Dile: Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, yo comprendo que no he vivido de acuerdo a tus principios establecidos en la palabra de Dios. Perdóname, Dios, por toda infracción, todo pecado, toda injusticia, toda maldad, todo lo que he hecho que fue de ofensa para ti. Perdóname, Dios, no quiero volver a hacerlo más. Dile: en esta hora, Padre, yo declaro con mi boca que creo que Jesucristo es el Señor y lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Y pido, Padre, que me recibas, que me perdones y que me des tu Santo Espíritu. Y dale gracias a Dios, porque eso mismo hace Dios. Él te perdona tus pecados. Con la sangre de Cristo son lavados. Quedas limpios, impecable. Y el Espíritu Santo viene a tu vida para guiarte de ahí en adelante a vivir correctamente delante de Dios. Y hermano, hermana, que has fallado, que has tomado en poco las advertencias, que has creído que si Dios te perdonó 1, 2, 3, 10, 20 veces, vas a seguir el jueguito con Dios. Todo tiene un límite. La Biblia dice que hay de aquella persona que se burla de la sangre de Cristo, pecando voluntariamente. Es terrible lo que viene. Mejor ríndete a Dios de todo corazón y pídele perdón con tus propias palabras. Padre Santo, escucha cada oración, Señor. Escucha esos ruegos. Y gracias, Espíritu Santo, porque eres tú que pones convicción de pecado en los corazones de las personas. Eres tú, Señor, que nos muestra el futuro si uno no atiende a tu llamado. Pero eres tú, Señor, que nos muestras el futuro cuando nosotros somos obedientes a ti, Señor, y vivimos esperando eso que nos tienes preparado, Señor, y agradecidos por todo lo que has hecho por toda la humanidad. Dios, recibe, Padre, ahora esta canción que de todo corazón lo hacemos para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.